Dios les bendiga a mis amados hermanos y amigos que por estar escuchando por estos medios. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, amado hermano y amigo, estamos para compartir la palabra de Dios, palabra de vida, de fe y de esperanza. La palabra de Dios, el único pan que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo para que nosotros así nos alimentemos espiritualmente. Estamos por acá pues para compartir la palabra en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, primer capítulo. Y le comentamos que estamos en una serie denominada Cristo nuestra herencia. Cristo nuestra herencia. Y estamos en una parte de la enseñanza que hemos denominado la siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha. Y para eso pues vamos a darle lectura a el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Libro de Apocalipsis, capítulo 1. Y vamos a leer la palabra de Dios en el poderoso nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Y dice así la letra desde el verso 1 en adelante. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y el que era, y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a darle las gracias a Dios por su palabra que la hemos leído en esta hora. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y tú eres bueno. Tú nos das la oportunidad, mi Dios amado, de existir, de vivir, de respirar, ya que tú eres el creador de todas las cosas. Y todas las cosas tú las hiciste para que nosotros no las disfrutemos, Señor. Y gracias porque por medio de tu palabra tú nos has revelado que tú eres el creador, el Dios todopoderoso, quien te manifestaste, Señor, en carne, en la persona de tu Hijo Jesucristo, Señor, para que así por medio del sacrificio ahora tú nos hayas hecho reyes y sacerdotes, que lo podemos leer acá, Señor. Por medio de ese sacrificio que tú hiciste, ofrenda grata, te manifestaste en carne, moriste por aquellos, mi Dios amado, que estaban muertos en delitos y pecados. Y la puerta está abierta para que todos aquellos que crean en ti, Señor, puedan gozar, mi Dios amado, de este privilegio que tú le has dado, Señor. Aquellos, pues, que por la fe, Señor, abrazan, mi Dios amado, todas estas cosas que tú nos has dejado, Señor, para que nosotros las disfrutemos, Señor, tanto las materiales como las espirituales. Por eso te damos las gracias, Señor, porque todo viene de ti, todo procede de ti. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén.
Bueno, amados hermanos y amigos, estamos comentando por acá recientemente pues que tenemos una serie Cristo, nuestra herencia. Y también estuvimos tomando como escritura Daniel capítulo 2, verso 44 y 45. Estuvimos hablando también acerca de una palabra en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Y estuvimos hablando acerca del discurso que dio Juan el Bautista cuando dijo que ya el hacha estaba puesta a la raíz de todos los árboles, que el árbol que no daba buen fruto sería cortado y echado en el fuego. Entonces, esa palabra que conseguimos también, perdón, en Mateo capítulo 3, lo leímos del verso 4 en adelante, el discurso de Juan el Bautista. Leímos pues en el estudio pasado y estuvimos comentando que Juan el Bautista no veía la brecha de la etapa de la siembra y la cosecha. La etapa de la siembra y la cosecha, porque Jesucristo sembró la palabra. Estuvimos comentando también que Jesucristo comienza el ministerio, luego llama a los apóstoles. Sabemos que uno se apartó, el traidor, y quedaron los 11 llevando el ministerio de Jesús. Entonces, pero Juan el Bautista no veía ese trayecto de la etapa de la siembra y la cosecha. Ahora quedaron sus discípulos cosechando la palabra y estuvimos comentando también el discurso de Pedro en Hechos capítulo 3. Entonces vemos que las profecías, aunque estaban enlazadas, sí había una brecha entre la etapa de la siembra y la cosecha. Pero cuando nosotros leemos la palabra en Juan capítulo 5 y, y en Colosenses capítulo 3, lo que habla el Evangelio según San Juan, lo que dijo Cristo en el capítulo 5, que los que oían su voz tendrían vida y si morían iban a escuchar su voz también y iban a resucitar. Es una idea que nos da nuestro Señor Jesucristo acá en Juan capítulo 5 y también una idea que da nuestro amado apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 y dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, cuando estamos leyendo el Apocalipsis, esto es lo que dice el apóstol Juan, que Jesucristo está en el trono y habéis resucitado con Cristo. Y dice el apóstol Juan que Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces nosotros podemos entender también por la palabra, porque no lo digo yo, lo podemos ver a la luz de las escrituras, que la persona que acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador tiene una resurrección espiritual. Y en medio de esta brecha de la siembra y la cosecha, nosotros podemos percibir y ver espiritualmente que hay una siembra automática, o sea, directa, que fluye de una vez. Una vez que nosotros le predicamos el Evangelio a una persona y cree en nuestro Señor Jesucristo de corazón, nace de nuevo, o sea, se ve el resultado de una vez. Entonces, hay una brecha que estamos esperando, una brecha de tiempo, que es la etapa de la siembra y la cosecha. Entonces, los súbditos de este reino se van reclutando por medio del Evangelio. Una vez que ellos crean, como hemos creído nosotros, entonces por medio, dice el apóstol Juan, acá en el Apocalipsis, ¿cuál fue el resultado de la muerte y resurrección de Cristo? Ahí, él dice así en el verso 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre,
y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Podríamos hacer una pregunta. Lo que está diciendo Juan acá. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuál es el resultado que arrojó esta obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? Si nosotros buscamos una respuesta, Juan nos da la respuesta acá. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Cristo está reinando, dice acá el apóstol Juan, empieza así Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Hablando pues acerca de Dios. Y dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Por eso que tomamos la escritura que está en Daniel capítulo 2, donde todos los imperios vienen formándose, y pusimos el ejemplo pues que nos deja Daniel, comenzando desde Nabucodonosor, que es la cabeza de oro. Luego le entrega el imperio a los medos y los persas. Luego le entrega el imperio, los medos y los persas, los griegos. Y luego los griegos se lo entregan a Roma. Pero ¿cómo Jesucristo iba a gobernar? Él no iba a tomar el reinado de Roma. Dice que este gobierno lo levanta Dios. Dice Daniel capítulo 2, verso 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y dice, ni será el reino dejado a otro pueblo, ni tampoco lo va a recibir de los romanos, ni tampoco se lo va a dar a otro reino terrenal. Y por eso que Jesucristo le dice a Pilato, mi reino no es de abajo, es de arriba. Por eso que yo he estado comentando por acá que hay una idea que Jesucristo va a reinar en la tierra. El reino de Jesucristo no es terrenal, es de arriba. Y los que hemos creído en Él, hemos resucitado espiritualmente y estamos reinando con Él. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Fíjese lo que dice Apocalipsis. Acá, lo que dice el apóstol Juan. Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Y qué dio eso como resultado? Aquí está el verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Nos hizo. No dice fuimos, seremos o será. No. Esta es una palabra que, perdón, podemos también nosotros ver en el Salmo 89. En el Salmo 89, donde el Señor habla acerca de que Él es el Señor de los reyes de la tierra, el soberano. Y dice aquí que en Apocalipsis que el Señor es el soberano de los reyes de la tierra, aunque su reino no es de acá abajo de la tierra, ni fue dado por un reino terrenal. Él está por encima de esos reyes. Y su imperio, su reino, es un reino que viene de Dios. Lo dice aquí bien claro Juan. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. El imperio lo tiene Cristo. Ahora, cuando nosotros pudiéramos parpar acá en la tierra, que estamos acá, Jesucristo no está reinando acá en esta tierra, porque su reino no es de acá abajo de esta tierra. Y sabemos que dice la palabra de Dios, mismo Juan, que el mundo está bajo el maligno. Y por eso que hay una etapa de la siembra y la cosecha. Nosotros le estamos sembrando el evangelio a los que están bajo el maligno para que vengan a este reino. No sigan reinando con el maligno.
despierte, abran sus ojos por medio del Evangelio y vengan a este reino, que no es el reino otorgado por un reino terrenal, es un reino otorgado por Dios a Jesucristo, quien lo hizo rey y ahora está reinando, está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, los que hemos creído, y también intercediendo por aquellos que no han creído, porque el apóstol Pablo habla bien claro que hay un solo mediador, le dice a Timoteo, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora él está como sacerdote intercediendo por los hombres. Y también es el mediador de los hombres. Si nosotros le predicamos el evangelio a un inconverso y el inconverso lo acepta, Jesucristo es su intercesor. Jesucristo es su intercesor. Al él recibir a nuestro Señor Jesucristo y confesarlo como su Señor, Jesucristo dice que el que le confesare, él también lo va a confesar delante de su Padre, para que sea hijo por medio de él. Y dice el apóstol Juan en Juan capítulo 2 de su primera epístola de Juan capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, o sea, un intercesor si hemos pecado. Y dice, y Él es nuestra propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea que el mundo está gozando de una gracia por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y por causa de los escogidos, dice el Señor Jesucristo, estos días son alargados. No ha destruido el mundo Dios. Quizás pudiéramos pensar que el mundo llegó a la etapa de una destrucción y Dios envió a Jesucristo para no destruir a la humanidad por su pecado. Si cuando nosotros vemos pues lo que sucedió en el huerto del Edén, podemos darnos cuenta que Jesucristo se ofrece en Génesis 3:15. Y en esa gracia descansa la humanidad y descansa la creación en un tiempo de que se arrepientan aquellas personas que están rebelando en contra de nuestro Dios y en contra de su Cristo y confiesen al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador y podamos ver como resultado pues una siembra automática, directa, que la podemos palpar espiritualmente, si podemos decir así. Una vez que la persona confiesa a Cristo, la persona por eso se produce un nacimiento, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la etapa que está en espera? La del cuerpo glorificado. Es la del cuerpo glorificado. Y vamos a seguir pues leyendo acá esta escritura en Apocalipsis capítulo 1, para así nosotros dar a entender una idea que estuve comentando acerca del milenio. Dice Juan en el verso 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y la paciencia de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que Juan nos está mostrando acá? Juan nos está mostrando un reino. Ahora, cabe entender y destacar, hablando acerca de esta brecha y de la etapa entre la siembra y la cosecha, Juan nos está mostrando un reino, que es lo que ellos estaban predicando, pero a Jesucristo, a Dios, le place darle esta visión a Jesucristo para que se la lleve a sus siervos en la tierra por medio del apóstol Juan, que se le está dando esta revelación, que Dios se la da a Cristo y se la envía por medio de su ángel, para que lo que él está predicando acá en la tierra y lo que no puede ver, lo vea visiblemente espiritualmente. Claro está, ya el Espíritu Santo le hace percibir a Juan acá abajo, cuando estaba acá abajo en la tierra predicando el Evangelio, que
las palabras que en nuestro Señor Jesucristo le había dado a ellos, le había dado como resultado en su mente una conclusión de un reino poderoso. Y estaba viendo pues que los que creían en la palabra de Jesús, en el Evangelio, se hacían parte de este reino. Por eso que el apóstol Pablo también dice que Jesucristo nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Dios el Padre, al reino de su Hijo amado, por medio de Jesucristo. Entonces, eh, podemos ver que cuando Juan escribe acá, dice Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Y después dice, en el reino y la paciencia de Jesucristo. Entonces hay muchas personas que tienen una perspectiva diferente y han puesto un reino milenial y un reino celestial, el reino de los cielos. Entonces, para poder encajar la idea de un reino milenial terrenal, que bíblicamente lo podemos ver, que lo que dice el libro de Daniel es que Dios levanta un reino que no tiene nada que ver con los reinos de la tierra. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. O sea, este reino no va a venir a ser parte de un reino terrenal, no será dejado a otro pueblo. Este reino no se le va a dar a los judíos. No, los que se quieren hacer parte de este reino y ser partícipe con el reinado del que vino de la tribu de Judá, que es Jesucristo, con la cual Dios hizo el pacto, porque cuando leemos el pacto de Jeremías, dice, he aquí que haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, dando a entender que del linaje de Judá, como dice Hebreos capítulo 7, que manifestó de que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, con él fue que Dios hizo el pacto. Y por eso que hay una idea que Jesucristo va a reinar como el rey de los judíos y va a reinar con los judíos. Este reino no será dejado a otro pueblo. Y este reino no emerge, no emerge, no emerge de un pueblo, emerge de Jesucristo. Y Dios hace el pacto con Jesucristo. Y cuando Jesucristo llega y las 70 semanas muestran que el Mesías iba a ser manifestado hasta la aparición del Mesías, Él llama más bien a los judíos para que sean parte de su reino. Este reino lo comienza Jesucristo, no lo comienza una nación. Porque si no, el libro de Daniel dijera algo diferente. Ahora, ¿cuál, y en las otras enseñanzas que yo he pasado por acá, cuál ha sido la tergiversación que ha habido en cuanto al reinado de Cristo y a un reinado judío mesiánico? Es porque los judíos siempre pidieron un rey, quisieron reinar como las otras naciones, cuando lo encontramos en el capítulo 8 de Primera de Samuel. Danos un rey para que gobernemos nosotros, para que nos gobierne y seamos como las otras naciones. Eso nunca Dios lo quiso, ni lo va a querer, ni lo hará. Porque Jesucristo dijo, mi reino no es de arriba. Y Él no va a recibir un reino mundano de acá. Porque entonces decir que, o sea, el mundo va a poner a reinar a Cristo. No, el mundo no le va a dar un reinado a Cristo. Ni Cristo va a recibir un reinado terrenal. El reino lo levanta Dios. El rey es Cristo y para ser partícipe de este reinado hay que aceptar a Cristo. Así que esa es una idea mundana terrenal. Jamás Jesucristo va a recibir un reino de acá de nosotros. Ni nosotros lo vamos a hacer rey. No, él, al contrario, Él nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Es lo que dice la Escritura. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esa mentalidad la ha metido el enemigo acá, que él quiere que la gente reine y sea rey de los demás. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nosotros no vamos a reinar sobre los otros que son súbditos de Jesucristo, porque el rey es Él y Él a todos nosotros nos pone a reinar con Él. Jesucristo no quiere que otro sea esclavo de otro, sino que nosotros seamos libres.
esa particularidad de ese reinado es el reinado que trae Satanás para hacer esclavos a otros de otros. Y lo dijo el mismo personaje que estaba hablando con Samuel, que reine sobre nosotros. Y después el Señor le declara en la palabra que le va a hacer el rey, lo va a poner como esclavo, a pagar impuestos, tributos, todas estas cosas. ¿Por qué no aceptan más bien ser súbditos de Dios? Porque el pecado es rebelión contra Dios, no quiere que Dios los gobierne. Y por eso que por medio de la muerte y resurrección de Cristo, Cristo le da muerte al hombre viejo, que es el que está rebelado contra Dios. No acepta el gobierno de Dios, ni lo acepta como su rey, como su Señor. Cuando nosotros, por medio del Evangelio, por medio de la fe, el Espíritu Santo convence al hombre de pecado. ¿Y de pecado por qué? Porque el pecado es rebelión contra Dios. Y dice después, y de justicia, ¿por qué? Porque el único que puede hacer la obra para que el hombre sea justificado en ese corazón es Cristo. Y luego dice, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces le viene un juicio a Satanás, se le hace un juicio a Satanás en el corazón, en la vida de esa persona, y es echado fuera. Satanás, y esa persona viene a nacer de nuevo, y entonces Dios lo hace rey y sacerdote para Dios su Padre, y viene a formar parte de este reino. Es lo que dice también el apóstol Juan acá cuando habla a las 7 iglesias. Y dice, en el reino y la paciencia de Jesucristo, yo Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino de la paciencia de Jesucristo, en el reino. Ahora, cuando Juan ve la visión, una de las cosas que quería comentarle por acá también, cuando Juan escribe esta carta es porque ya él vio estas cosas, porque ya él fue llevado al cielo. Y es porque quería comentarle que para dar una entrada a lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, hay que entender lo que está acá. Hay que entender lo que está acá. Y dice, para que también nosotros tengamos una idea y aquellas personas que quieran recibir revelación de parte de Dios directamente, por acá reiteradas veces, no solamente yo lo he dicho, lo dice la Escritura, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ¿cómo Dios da esta revelación a Juan y que Juan se la lleve a las 7 iglesias? Fíjese lo que dice aquí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios se la dio a Jesucristo para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Otra cosa también que estuve hablando por acá. Las personas que encajan una idea terrenal, quieren tergiversar la palabra de Dios para que su idea terrenal le encaje y encaje en la mente de aquellos que ellos le predican esa idea terrenal, como un milenio terrenal. Esa idea es terrenal. No se la está dando la escritura, una idea fantasiosa que vino de ellos. Porque dice aquí la escritura que la revelación, la palabra revelación, es lo que Dios le muestra al hombre por medio de Jesucristo, que es el mediador. Porque Dios se la da a Jesucristo. Dice aquí bien claro, ninguna revelación puede venir de Dios directamente al hombre porque Jesucristo es el mediador. Y eso es lo que comienza acá Apocalipsis, lo que dice reiteradas veces la escritura, lo que dicen los apóstoles. Yo predico el evangelio de Jesucristo, no mío. Es lo que decían los apóstoles, es lo que dice el apóstol Juan, lo que dice Pablo. Ahora, dice acá, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Que nos quiere dar a nosotros entender la palabra acá y lo que nosotros podemos ver? Hay cosas que Dios ya ha hecho, está haciendo y van a suceder. Es lo que nosotros también podemos leer acá en salutaciones a las 7 iglesias y
una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Palmo, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro las cosas, lo que ves. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Éfeso. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto en 100 candeleros de oro y en medio de 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces, fíjese pues que las cosas que ves, escríbelas en un libro. Y es algo que nosotros podemos palpar, que Jesucristo le está dando las cosas a Juan para que él pudiera entender algunas cosas que acá predicando en la tierra no podía entender, para que las viera, y que los que no entendían, porque quizás no estuvieron con nuestro Señor Jesucristo, no tuvieron muchos detalles. El Espíritu Santo le hace ver y entender la palabra de Dios, pero ellos no pueden ver las cosas que están allá arriba en el cielo, qué es lo que está pasando. Él se las está mostrando. Dios se las está mostrando por medio de Juan. ¿eh? Por medio de Juan. Y dice más adelante: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Quiero enfatizar esta parte de las cosas, porque esto es una compenetración con la palabra revelación, que ha sido mal interpretada. Claro, la malinterpretan para que se crea a una cosa que no está escrito. Dice el verso 19. El verso 19, escribe las cosas que has visto. O sea, ya se le mostró, ahora le dice que las escriba. Las que son, o sea, las que están sucediendo y las que han de ser después de estas. Ahora, ¿qué es lo que Juan ve? Que nosotros somos reyes y sacerdotes, que estamos reinando con Cristo. Que no es que vamos a reinar, que no es que reinamos, es algo que él está viendo. Y dice, escribe las cosas que has visto. Y ahora, cuando nosotros vemos este relato en el capítulo 1, el apóstol Juan relata detalles que él está viendo, que él se le mostró. Porque cuando lo está relatando es porque ya se le ha mostrado, que has visto en pasado, ya las vio. Y dice, y las que son, o sea, las que se está viviendo, ¿cómo está la iglesia? Las 7 iglesias, ¿qué es lo que está pasando en las 7 iglesias? Y por eso que cuando leemos el capítulo 2 y 3, Jesucristo les relata todo lo que está pasando en las 7 iglesias acá, en la tierra. Él sabe todo lo que está pasando en la tierra. Él sabe todo lo que está pasando en la iglesia. Y piensan ellos que Jesucristo no sabe. Y se la da a entender para que vean que cuando se le está predicando el Evangelio, cuando se le habla la palabra de Dios a los que creen el Evangelio y se hacen la vista de que ellos no ven o no creen que Jesucristo los está viendo, o se le dice una palabra que ellos la quieren malinterpretar a su manera, sepa pues en el corazón que Jesucristo sabe lo que nosotros hacemos, Jesucristo sabe cómo nosotros vemos la palabra y después la queremos ver a nuestra manera. Jesucristo le hace ver que ellos estaban viendo el Evangelio a su manera, pero le hace ver que esta es la manera y que él lo está viendo y que se le está predicando el Evangelio, se le predicó el Evangelio, y como el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, vosotros corríais bien, que os fascinó para no obedecer a la verdad. Cuando no están obedeciendo a la verdad es porque no la quieren obedecer, es porque sí la entienden, tienen el Espíritu Santo, pero quieren hacer lo que ellos quieren. Dale a entender esto, le dice nuestro Señor Jesucristo con esta carta. Y dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles
7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, hablándole a los pastores y a las iglesias. Esta carta es para nosotros también. Esta carta es para nosotros también, y eso es para que nosotros podamos ver y entender y reconozcamos a las autoridades que Dios ha dejado designadas acá abajo en la tierra. Las personas que Dios pone como siervos a dirigir una grey, a dirigir un rebaño, a pastores, y que conforman una iglesia local. Porque está la iglesia que somos nosotros el cuerpo y el lugar de reunión en la iglesia local que es dirigido por un pastor. Esa persona va a dar cuenta. Sabemos pues que cómo hay tantas acusaciones acerca hoy en día de los pastores, pero eso no quiere decir que la palabra de Dios va a cambiar, que una persona hizo lo malo y ya se acabó el ministerio pastoral. No, Dios mantiene su palabra. Entonces, la palabra profecía, revelación, es pasado, presente y futuro, porque Dios lo sabe todo. Dios es quien puede revelar el pasado, revelar lo que está presente, las obras que nosotros hacemos, lo que nosotros estamos haciendo que a Dios no le agrada, pero como malinterpretamos las escrituras y hasta le hacemos ver el mundo que es así, o hasta los mismos hermanos, porque yo lo interpreto así, esto es lo que yo quiero. No, Jesucristo sabe y muestra que Él va a lo profundo del corazón. Y lo que nosotros discernimos no lo aceptamos, no aceptamos la verdad, pero queremos aceptar es lo que nuestro corazón o nuestra mente quiera palpar y ver a nuestra manera, a lo que a mí me conviene. Jesucristo lo sabe. Que el Espíritu Santo nos hace ver y entender a nosotros las escrituras como están escritas, pero que no queremos hacer su voluntad. Por eso que dice, no todo el que me diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad. ¿Estás tú haciendo la voluntad de Dios? Jesucristo es tu Señor. Entonces, muestro yo esta parte acá y hago todo este análisis de lo que la Biblia nos dice para nosotros podernos ir al libro de Apocalipsis 20, cuando dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esos tronos, ¿qué quiere decir? Autoridad. Autoridad, lo que recibieron facultad de juzgar, una facultad, una autoridad de juzgar. Y vamos a Apocalipsis 20 para leer pues Apocalipsis 20 y hablar acerca del milenio. Del milenio. Y dice Apocalipsis 20 desde el verso 1 en adelante. Vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Si nosotros nos vamos a Apocalipsis 1, esto es lo que él está viendo. No es algo, y si nosotros, esto es lo que está sucediendo. No dice que sucederá, dice, vi un ángel descender del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió, no dice que prenderá, prendió, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y la ató por 1000 años, no dice que lo atará. Por eso que la gente dice, no, que se va a manifestar acá un reino milenial de 1000 años y Satanás será atado. Cuando dice que será atado, es que están hablando en futuro, porque ellos toman una parte de la palabra y la malinterpretan a su manera y la ponen, o sea, la expresan de una manera que la Biblia no la expresa. Cuando dice, y prendió, no dice, y prenderá a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, no dice que lo atará, lo ató por 1000 años. Esto es lo que él está viendo. Por eso que yo le dije bien claro que nosotros tenemos que partir del principio de lo que dice Apocalipsis a nosotros en el principio, que le da a entender a Juan, nuestro Señor Jesucristo, las cosas que ven, las que eran, las que son y las que han de suceder por pronto, las que serán. Entonces Juan está relatando aquí en el capítulo 20 una cosa que él está viendo. Entonces vi
a un ángel, no dice que va a ver, no, él vio un ángel descender del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Claro, esto es sentido figurado, como ya nosotros sabemos que este es un lenguaje figurado. Y prendió al dragón, y prendió al dragón, dice que lo prenderá, sino que lo prendió, dice, ¿eh? ¿eh? La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y dice acá, y lo arrojó al abismo. O sea, son cosas figuradas. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. O sea, si, la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando nosotros vemos todo esto, este lenguaje acá es un lenguaje figurado. ¿Para qué? Para que el hombre se sujete a la palabra de Dios y no especule. No especule, sino que también viva por la fe. Y esto está hablado para que lo disciernan los que tienen el Espíritu y no sea tergiversado. Por eso que el apóstol Pedro también dijo que Pablo escribió algunas cosas que eran difíciles de entender, que solamente el Espíritu Santo da la claridad. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Por eso que hay personas evangélicos, religiosos, cristianos, como usted lo quiera llamar también, que están en la religión o que tienen el Espíritu Santo, pero no se sujetan al Espíritu, sino que quieren poner ellos sus propias perspectivas humanas. Esto no es humano, esto es espiritual. Y dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Satanás está atado, como dice acá Daniel capítulo 2, que venían los reinos gobernando, pero Dios levanta un reino. Y por eso que Jesucristo en el capítulo 12 de Mateo dice que el hombre fuerte ha sido atado. ¿Con qué intención y con qué propósito? De que ahora nosotros en Jesucristo estamos reinando y podemos predicar el Evangelio y este reino prevalece sobre el reino de las tinieblas. Y conforme a la voluntad de Dios, Dios llama a sus súbditos, a los que aceptan a Cristo. Si el Padre me lo da, viene a mí. Entonces no es de quien quiera ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Entonces, si este evangelio te está llegando a ti, tú escuchas este mensaje, Dios está teniendo misericordia de ti, está en ti, aceptarlo de corazón, sí o no. Porque también Dios le da la oportunidad a la persona, lo alumbra con el evangelio. Porque el hombre está en tiniebla, pero le llega la luz. Y dice Juan, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, si tú sigues amando más las tinieblas, bueno, tú seguirás en tinieblas y no serás parte de la luz. Pero si tú te arrepientes porque tú estás viendo que el Evangelio está llegando a tu vida y esta explicación por medio de la palabra está tocando tu corazón y tu mente y el Espíritu Santo te está hablando, pero tú rechazas, entonces tú seguirás en tinieblas, no serás parte de esta luz. Y si tú te mueres, tú no vienes, como tú no has resucitado, como dice acá que vamos a ver, esta es la primera resurrección, el que escucha la voz de Cristo y pasa a ser una persona espiritual y viene a sentarse en lugares celestiales y a reinar con Cristo. Tú no quieres este reinado, tú estás fuera. Y si tú te mueres, pues tú vas a la condenación, a donde será el lloro y el crujir de dientes, que dice Jesucristo, a un lugar de tormento y de tinieblas. Porque mientras que está viendo el sol, Dios le da la luz, pero cuando se muera, le llega su día. Entonces dice nuestro Señor Jesucristo que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, la potestad para que entonces, ya que tú eres parte del reino del enemigo porque tú no aceptaste a Cristo, entonces tú vas, porque tú no has resucitado espiritualmente, estás muerto, va a un lugar de muerto, de los muertos. Ahora, los que han aceptado a Cristo cuando mueran, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Nosotros vamos al reino de el Hijo amado. Y dice el Señor Jesucristo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces nosotros, como dice el apóstol Pablo, es mejor morir y estar con Cristo, porque ya se le había revelado el Evangelio. Dice que fue al tercer cielo. Ahora, cuando se le revela a Juan en la carta de Apocalipsis, nos muestra también Dios estas maravillas. Pero por medio de los apóstoles en los evangelios y las cartas apostólicas, ya nosotros tenemos una revelación del evangelio.
sino que Dios le place por medio de esta carta revelar más allá detalles que no se podían ver carnalmente acá en la tierra, que espiritualmente lo percibimos, pero ahora lo vemos más detalladamente, y Dios lo da por un lenguaje simbólico porque nos es difícil a nosotros como seres humanos, aunque estamos en el cuerpo como nueva criatura, no es difícil. Por eso que Dios es bueno y misericordioso y nos trae pues la escritura. Ahora, eh, por eso que yo a la luz de las escrituras veo, como dice también el apóstol Pablo, vamos a buscar una palabra que está en Primera de Corintios para irnos pues y bajarle un ritmo eh, un poco a esta predicación, a este estudio, porque es bueno pues que nosotros podamos ver y entender la palabra de Dios como está escrita. Primera de Corintios 15 dice así. Vamos a leer el verso 20. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo es la primicia. Es lo mismo que dice Apocalipsis. El primogénito de los muertos, Cristo las primicias, ha resucitado de los muertos porque no creían en la resurrección. Los mismos que habían aceptado a Cristo estaban diciendo que no había resurrección. Y es lo que el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, porque la resurrección de Cristo, lo que dice Apocalipsis, es que nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes, nos ha hecho vivir espiritualmente por la fe, entonces vana es nuestra fe, entonces espiritualmente tampoco existimos, lo que quiere decir el apóstol Pablo acá, y le dice, más ahora, después que lo saca de su error, le dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. O sea, de todos los que han muerto, el primero que ha resucitado de los muertos con un cuerpo glorificado es Cristo. Y por medio de ese sacrificio, por medio de esa obra, ahora nosotros podemos resucitar también espiritualmente y reinar con Cristo. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahí está. ¿Eh? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea que hay una resurrección. Viene una resurrección, pero también está una resurrección espiritual. Porque está la etapa de la siembra y la cosecha. Y es lo que dice el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3. Si haber resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿Eh? Entonces, la resurrección de los muertos en gloria es una promesa por medio de Jesucristo que estamos esperando, que es la etapa de la cosecha. Y la siembra es ahora porque estamos sembrando el Evangelio para que las personas nazcan de nuevo. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, los que murieron en Adán son resucitados por medio de Jesucristo. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Ahora pone un orden, Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Ahí está. Ahora él habla y habla claro que las personas que han recibido la resurrección espiritual van a recibir el cuerpo de gloria en su venida. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias. Cristo fue el que resucitó, que es las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Ahora, por eso que le digo que hay que entender esto. Y por eso que él dice que pero cada uno en su debido orden. O sea, que hay un orden. Que hay un orden. Y ese orden hay que entenderlo. La persona que aceptó a Cristo tiene una resurrección espiritual, pero cuando Jesucristo venga por segunda vez, va a tener una resurrección de un cuerpo de gloria. Es un orden. Es un orden que hay. Y ese orden nos lo ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Él es la primicia. Y por Él nosotros tenemos esta facultad. Dice luego después, fíjese que cuando Jesucristo venga en su venida, dice, luego el fin no viene más nada. Entonces, ¿cómo ponen una brecha acá de un milenio, de 1000 años?
Y por eso que concuerda Apocalipsis con una etapa de la siembra y la cosecha, 1000 años, un tiempo indeterminado, indefinido. No sabemos cuándo Jesucristo va a venir, porque tampoco el apóstol Pablo lo dice acá, ni Jesucristo tampoco lo dice. Dice que el tiempo de su segunda venida, él no lo sabe, ni los ángeles. Entonces, los ángeles que ministraban la ley, a ningún profeta le dieron eso porque ellos tampoco lo saben. Porque como hay personas entonces que relacionan profecía para la segunda venida de Cristo, dando una fecha, están equivocados, son falsos profetas. Y otros que toman las 70 semanas de Daniel para decir que van a pasar 7 años en el cielo, que va a pasar 7 años para que después Jesucristo venga, falsos profetas también. Porque luego que Jesucristo venga, dice que viene el fin. Esto concuerda con lo que Jesucristo le dice a los apóstoles. Es aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está contrario a lo que dicen muchas personas que son hasta cristianos evangélicos, que la iglesia se va a ir de aquí, va a durar 7 años en el cielo. O sea que la iglesia no va a estar aquí hasta el fin, sino que se va. Contrario a lo que dice el apóstol Pablo, contrario a lo que dice Cristo, porque Cristo dice que es aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Cuando Jesucristo venga, dice luego, dice, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y después que Jesucristo venga, viene el fin, porque eso fue lo que él dijo. Pablo no puede hablar una cosa que Jesucristo no lo dijo. Aquí Pablo no está diciendo que lo va a sacar de aquí y entonces después que va. No. Aquí está bien claro. Y dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suplido todo dominio, toda autoridad y potencia. Dice, ahora dice, el verso 25 es muy importante, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado, por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a él todas las cosas. Es lo que dice el libro de Daniel, que Jesucristo le entrega el reino al anciano de día. Y también dice que el anciano de día es el que le da el reino a Jesucristo, pero se lo da por un tiempo. Y cuando ese tiempo se cumpla, que es el tiempo de que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, es el tiempo de la siembra y de la cosecha, que dice el libro de Apocalipsis, que son los 1000 años, un tiempo indeterminado, un tiempo en que se está cosechando y recogiendo a los súbditos. Cuando ese tiempo se cumpla, que es el mismo tiempo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo, el tiempo de los gentiles, que no es un tiempo que no sabemos, porque el día ni la hora nadie lo sabe, solamente el Padre. Cuando el Padre también, como le ha dado el reino, le dé la orden, entonces vendrá y nosotros le recibiremos, lo que dice el apóstol Pablo. Por eso que cuando dice aquí en Apocalipsis, vamos a leer ahora, para completar la idea de la palabra. Y dice, y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de jugar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia, no a su imagen. Y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, se le está dando una visión completa del tiempo. O sea, aquí está una parte de las personas que están reinando con Cristo en un orden. Al final de los tiempos dice que Satanás se levantará y también levantará un hombre aquí que marcará a las personas. Están también en este tiempo y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora dice reinaron. ¿Por qué dice reinaron? Porque está dando el periodo de tiempo que es indeterminado, por eso que está en un lenguaje simbólico, porque no se puede determinar, para que no sea determinado, no sea tergiversado, y se pone los 1000 años. 1000 años no es un tiempo terrenal de 1000 años, es un tiempo indeterminado. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y reinaron. Y cuando dice aquí, y se sentaron, y vi trono, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de jugar, y vi las almas de los decapitados. Ahora dice,
Y dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y reinarán con él 1000 años, dice. Ahí está. Es algo que nosotros debemos ver y entender a la luz de la Escritura. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, será suelto. Ahora está atado y se será suelto y saldrá a engañar a las naciones. Esta misma escritura que nosotros encontramos acá en esta palabra que vamos a leer, que es el verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales como la arena del mar. Esta batalla de Gog y Magog es la misma que nos muestra la palabra de Dios cuando el tiempo de los macabeos. Es lo que hace, lo que prefigura aquí, para que nosotros podamos entender lo que dice el libro de Daniel, que prefigura al hombre de pecado con Antíoco Epífanes y la guerra que hubo entre Antíoco Epífanes y los macabeos, que es el imperio que vino de esa parte, que dice que tenemos que irnos a Ezequiel 38, 39. Y cuando nosotros conectamos todo esto, vemos pues que la palabra de Dios es clara y nos muestra la palabra del Señor, las cosas que han de suceder pronto, pero también nos muestra las que sucedieron, pero también nos muestra las que están sucediendo. Entonces está sucediendo que el reino de Dios está avanzando y está acaparando pues el espacio a todas las naciones, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que este evangelio se predique a todas las naciones para testimonio. Y luego, ¿qué viene? El fin. El fin, no viene un milenio. Después que se predique el evangelio, viene el fin. Y luego el fin. Es lo que concuerda con todo lo que usted lee. El apóstol Pablo que dice en Corintios. Luego el fin. Entonces está claro, cuando Jesucristo venga y nosotros resucitemos, es lo que dice también en Romanos, que la tierra gime y está con dolores de parto, esperando la liberación de los hijos de Dios para que ella también reciba la liberación. Cielo nuevo y tierra nueva. Jesucristo no va a reinar acá con personas que tienen este cuerpo. O sea, que los pecadores van a ser rey a Jesucristo. O sea, Jesucristo es rey de los pecadores. Jesucristo va a reinar con ellos. O sea, Jesucristo va a ser rey de esos pecadores. No, eso es una idea terrenal. Eso es una idea terrenal y es lo que dice también Hebreos 9, 27 y 28. Que Jesucristo vino con relación con el pecado y aparecerá sin relación con el pecado. Jesucristo no tiene relación con el pecado cuando venga. Los pecadores no lo van a hacer rey a él, ni él será rey de los pecadores. Jesucristo es rey de los que él ha limpiado con su sangre. Jesucristo va a reinar cuando él venga con los que él ha limpiado con su sangre. Los que no tienen mancha ni arruga por su sacrificio, no por sus obras, sino por la obra de él, los que son de él. Y son los que lo van a proclamar rey. Imagínense ustedes los pecadores proclamando a Cristo como decir, Cristo va a ser rey de los pecadores o Cristo es el rey del imperio de pecado. No, no, y no, 1000 veces no. Por eso que están tergiversando la palabra de Dios y el enemigo los ha engañado. Y por eso que el apóstol Pablo dice, no vendrá, no deja que nadie os engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y el hombre de pecado. Una serie que voy a empezar a pasar por acá, la apostasía final.
donde voy a comenzar con un primer punto: vuestra casa os será dejada desierta, porque por hablar muchas personas que se identifican con Jesucristo, tantas barbaridades. Jesucristo, dice la palabra de Dios también, una escritura que vamos a tomar en Daniel: cuando los transgresores lleguen al colmo, que es lo que estamos viendo, Gog y Magog, la apostasía que hicieron los judíos, y por eso Dios levantó a Antíoco Epífanes, que prefigura el anticristo. Cuando los transgresores lleguen al colmo, y es lo que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: si yo edifico las cosas que Jesucristo destruyó en la cruz del Calvario, transgresor me hago. Y eso es lo que está haciendo la iglesia hoy en día, edificando las cosas que Jesucristo destruyó en la cruz del Calvario. Se están haciendo unos transgresores. Cuando esto llegue al colmo, entonces sale la prefigura de Antonio Epífanes, la apostasía final. Cuando los transgresores lleguen al colmo, Dios le va a traer el juicio. Y voy a comenzar con ese primer punto: vuestra casa os será dejada desierta. Y por eso que Jesucristo, cuando entró al templo y salió, le dijo esto: aquí no me veréis más. Y por eso que muchas iglesias están quedando desiertas, porque están levantando otra vez, edificando lo que Jesucristo destruyó en la cruz del Calvario, y transgresores están haciendo. Cuando los transgresores lleguen al colmo, entonces Jesucristo, cuando habla en el Apocalipsis, dice: yo estoy tocando la puerta, abran sus corazones, porque lo han dejado fuera. Así como, y vamos a poner la idea que tiene el apóstol Pablo, que Israel es figura, es sombra de lo que ha de venir, y es lo que está sucediendo. Si viniera Jesucristo y le predicara este mensaje, no lo quieren, no lo aceptan, porque están edificando lo que Jesucristo destruyó y se han desligado, como le dijo también el apóstol Pablo a los Gálatas: de Cristo os desligaste, de la gracia habéis caído. Mis amados hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. El habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, predicando el evangelio, predicando la palabra de Dios. Y vamos a dar las gracias a Dios por su palabra. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nosotros nos sigamos nutriendo con tu palabra, que sigamos viendo tus maravillas y tu verdad, Señor. Padre amado, todo lo que estamos viendo, Señor, muchos que están abandonando la fe y ahora hablando mal de ti, Señor, estamos viendo lo que se cumple, Señor, lo que se cumple a diario por medio de tu palabra, Señor. Pero te damos las gracias porque también tu palabra dice que todos aquellos que se mantienen fieles en tu palabra, Señor, pueden ver todas estas maravillas. Y tú dices en tu palabra que es necesario que todas estas cosas acontezcan. ¿Y por qué es necesario? Porque ellas son las que nos van a mostrar, Señor, cada día más tu palabra para estar firme. Y que cada día más tu venida está cerca, porque tú dices en tu palabra que tú vienes pronto. Aunque no sepamos, Señor, cuándo será, pero sabemos que esto nos da alegría y nos da la confianza, pero también sabemos que tú nos has alertado que no nos dejemos engañar, que es una de las señales que estamos viendo, Señor, que por medio de personas que han abandonado la fe y están edificando lo que tú destruiste en la cruz del Calvario, se han hecho unos transgresores, y por eso que también sus congregaciones están siendo engañadas, Señor. Ten misericordia, Padre amado. Ten misericordia, Señor. Aquellos que están firmes en la fe, que se mantengan firmes en la fe, Señor. Ayúdalos, Señor. Porque también, mi Dios amado, está este espíritu de engaño. Ten misericordia y ten compasión, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga a mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Dios les bendiga a mis amados hermanos y amigos que por estar escuchando